y lo vamos a simbolizar con la letra O minúscula. En el libro está simbolizado con la letra O minúscula, negrita, pero bueno. Y también tenemos el concepto de opuesto tenemos el concepto de opuesto de una matriz, así que ya sabemos lo que es el opuesto de un vector. Pero, por ejemplo, el opuesto del vector 3, 5, ¿cuál es? 3, 5, ¿cuál es su opuesto? Menos 3, menos 5. Menos 3, menos 5. Ese es el que sumado con el original da como resultado el vector nulo. ¿Sí? Bueno, y también se habla de resta de matrices o de resta de vectores. Restar quiere decir sumar el opuesto. Bueno, ¿qué otra operación teníamos entre matrices? Teníamos la suma. ¿Qué otra operación? Multiplicación de matrices. Bien, acá podemos multiplicar dos vectores de Rn como producto de matrices. No. Y no, porque no son conformables, ¿no? Este es n por 1 y este es n por 1. Se podría hacer transponiendo uno de ellos, ahí sí se puede multiplicar por el otro. Algo de eso habíamos visto. Entonces, por ahora, no vamos a hablar de producto de vectores, por ahora. ¿Ah? ¿Qué otra operación había? ¿Multiplicación por un número? Multiplicación por un número, perfecto. Producto de un escalar por un vector. Que se multiplicaban todas las componentes por ese número. ¿De acuerdo? Y de vuelta tenemos las propiedades básicas del producto de un escalar por un vector, de un número por un vector. Son las mismas que las propiedades del producto de un número por una matriz. No las voy a repasar ahora. Cada vez que la precisemos la podemos utilizar. Acá en el libro estaban repasadas. Son las mismas que aparecían cuando uno decía propiedades del producto de un número por una matriz. Bueno, entonces lo que nos vamos a concentrar, muy probablemente esta semana y la otra semana, es en el caso particular de las dos situaciones más sencillas, R2 y R3. Porque ahí vamos a poder visualizar desde el punto de vista geométrico varios conceptos que se ven acá. Así que vamos a R2. Son R2, entonces son todos los vectores de dos componentes. ¿Sí? Bueno, entonces lo que ocurre con R2 es que podemos hacer una interpretación geométrica, porque cada elemento de R2, cada vector o cada punto de R2 es algo que tiene dos números reales. Entonces, en el plano, fijamos un sistema de coordenadas, cada par ordenado de reales, cada par de elementos, le podemos hacer corresponder un único punto del plano, que son sus coordenadas. Acá está el dibujo, ¿no? Pues en el eje de las abscisas ubicas x1, en el eje de las ordenadas x2, y entonces ahí tenés un punto del plano de coordenadas x1, x2. Entonces el vector x1, x2 lo interpretamos geométricamente como un punto del plano. O, si ponemos una flechita que vaya desde el origen de coordenadas hasta P, o como un vector, en el sentido por ahora, de flechita nomás. El vector nulo es el 0, 0, y es este punto que está acá. ¿Ah? Entonces acá cada vector de R2 es un punto del plano. Hay una correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y los elementos de R2, porque son pares ordenados de reales. Primera componente y segunda componente. O abscisa y ordenada, como quieran decir. Esto es conocido desde el liceo, ¿no? Lo venimos usando de manera permanente. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora acá, lo más interesante, lo más interesante y relevante es interpretar geométricamente las operaciones. Cómo se interpreta la suma de vectores
y el producto de un número por un vector. Las dos son fáciles, pero el producto de un número por un vector es me parece que es más fácil todavía porque dibujo un vector cualquiera. Acá, supongamos que este es el origen, dibujo acá un vector cualquiera, ¿sí? Un vector, no me importa la componente, llamémosle B. ¿Sí? Es el origen, este es el vector B que llega hasta acá. Entonces, ¿cómo visualizamos el vector 2B? A ver, si B tenía como componentes AB, el vector 2B, ¿qué componentes tiene? 2A y 2B. 2A y 2B. 2A y 2B. Entonces, simplemente está claro que lo que va a pasar es la dirección. Porque simplemente la abscisa la agrandamos el doble y la ordenada la agrandamos el doble. Entonces va a tener la misma dirección. Simplemente va a ser el doble en magnitud. Va a ser uno que va a llegar hasta el doble, hasta por acá. El vector 2B va a ser todo este, el que está en azul. O sea que si, por ejemplo, en la punta de la primera flecha es el 1-1, ahí tendría que ser el 2-2. Claro, si este es el 1-1, este es el 2-2. Si este es el 3-1, 3-1, este va a ser el 6-2. Y geométricamente es esto, es que simplemente le aplicas, bueno, en matemáticas se llama una motesia, o también una dilatación, o una contracción, porque si vos lo multiplicaras por un medio, entonces lo que llegás es acá, a la mitad del original. Este que tenés acá es un medio por B. ¿Se dan cuenta? Sí. Y no nos salimos de esta dirección, de esta recta determinada por O y por el vector B. Cuando multiplicamos por un número positivo, vamos a quedar en el mismo, vectores que van a estar en el mismo sentido, en la semirrecta de origen en O y que contiene a B. Ahora, si lo multiplicamos por un negativo, cambia. Por ejemplo, si lo multiplicamos por -1, ahí lo que termina pasando es que te queda el opuesto. -1 por B es simplemente el opuesto de B. Es el Hacia el menos otro A lado. menos B. Entonces queda uno, te va a quedar para el otro lado. ¿Y cómo se nombra vector B? ¿Eso? Menos B. Claro, pero, o sea, el común me refiero. ¿Vector B se le dice o cómo se le dice? Sí, vector B. Estamos haciendo un vector B cualquiera. -1 por B es el opuesto. Cuando multipliquemos por números negativos, va para el otro lado. Todo eso serían un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Claro, acá yo no lo dibujé porque no valía la pena acá dibujarlo. En el plano tenés un sistema de coordenadas de ejes cartesianos. Y entonces, esta es la interpretación de multiplicar un número por un vector. Lo que haces es, mantenés la misma dirección, lo aumentás si el número más grande que 1, el módulo del vector, lo contraes si el número positivo menor que 1, y si el número es negativo, queda para el otro lado. Se multiplican las coordenadas, como quien dice, ¿no? Claro, nos estamos basando en que la definición era multiplicar las coordenadas. Sí, sí. Esa es la definición y por eso llegamos a esto. Profe, una duda. Sí. En el eje cartesiano, cuando dibujaste esa línea, también la puede ver como un triángulo y calcularla como si fuera una hipotenusa, ¿no? ¿Cómo, perdona? Ahí, en esa línea que dibujó en el eje cartesiano, Sí, el vector, sí. la puedes ver también como un triángulo, porque tenés las coordenadas de X y de Y.
entonces puedes calcularla como si fuese una hipotenusa, esa distancia. Claro, eso lo vamos a hacer más adelante. Volviendo acá, ¿no? Lo están viendo, creo que el compañero lo que dice es que lo que se llama el módulo del vector, que es el tamaño de este segmento, que es la medida de este segmento, se llama módulo del vector, lo vamos a poder calcular por Pitágoras, efectivamente. Esto es un triángulo rectángulo. Y conocemos cuánto mide este cateto y cuánto mide este cateto. Vamos a poder calcular módulos de vectores, ángulos. Además de trabajar con rectas y planos, vamos a poder calcular todo ese tipo de cosas. Bueno, justamente cuando se dice que dos vectores son colineales, cuando uno es múltiplo del otro. Por ejemplo, el 3 menos 1 y el 6 menos 2 son colineales. Y eso está queriendo decir, ¿qué pasa acá? Uno es el doble del otro en este ejemplo, ¿no? Eso está queriendo decir que tienen la misma dirección, los vectores colineales. Profe, ¿cuál es el que va en el eje de las X y cuál va en el eje de las Y? El primero, la primera componente va en el eje, en el eje de las X. ¿Ah? Okay. Pero acá está el dibujito que yo hacía. Si vos tenés la que se llama U, el vector original de componentes AB, cuando lo multiplicás por lambda, el A queda multiplicado por lambda y el B queda multiplicado por lambda. Entonces se mantiene la proporcionalidad. Por lo tanto, el vector de componentes lambda A, lambda B está en esta misma recta, no se sale de esta recta. Entonces, si lambda fuese 3, pregunta. Para un segundo. Si lambda fuera 3, esto es el triple de A y esto es el triple de B. Entonces te queda en la misma recta. ¿Sí, dale? No entendí cuando los vectores son colineales. Dos vectores se dicen colineales cuando uno es proporcional al otro. Gracias. Acá, siempre que multipliques un vector por un número, vas a obtener un vector colineal con el primero. Bueno, y acá están las observaciones que hacíamos recién, ¿no? Si vos tenés un vector U, que lo multiplicás por un número positivo, vas a obtener vectores que quedan de ese mismo lado, ¿no? Para decirlo más precisamente, van a estar en la semirrecta de origen O que contiene a U. Cuando el lambda es mayor que 1, le agrandás el módulo; cuando el lambda es positivo, menor que 1, le achicás el módulo. Y cuando el lambda es negativo, quedan para el otro lado. ¿Alguna pregunta hasta ahí de esto, ¿no? De cómo se interpreta el producto de un número por un vector. Quedó claro, profe. Después vamos a trabajar en R3, que también tiene una interpretación geométrica, porque ya sería el espacio de 3 dimensiones, que es el habitual en el que vivimos. Ahí esto es igual, es esta misma interpretación, con vectores en el espacio de 3 dimensiones. Exactamente lo mismo. Sí, pero ahí las rectas serían planos, ¿no? No, las rectas son rectas. Pero ya ¿3 vamos dimensiones? Sí. Ok. Ya vamos a llegar. Ahora viene la interpretación de la suma de vectores en R2, que repito, es lo mismo que en R3, pero tenemos un vector AB y un vector CB. El vector suma se obtiene sumando la primera con la primera y la segunda con la segunda. Si nosotros colocamos eso acá en un dibujo, acá está el vector U, de componentes A, B. Y después tenés otro. Acá están dibujados en el primer cuadrante para simplificar el dibujo nomás, ¿no? Entonces, cuando vos vayas a sumar a la abscisa, a esta abscisa A le tenés que sumar C. O sea, a partir de A tendrías que agregar C para llegar hasta acá A más C. O, como es conmutativo, a partir de C tenés que sumar A. O sea, este cachito que está acá mide A. Muy de modo análogo, la segunda componente, a B le tenés que sumar B, o a B, D. Sería, o sea que este cachito que está acá es D. ¿Ah? Bueno, y ahí
Y ahí llegás al punto o al vector correspondiente al vector suma. Pero entonces se puede demostrar, por consideraciones geométricas, que lo que termina construido acá es justo un paralelogramo. Queda que este lado es paralelo y del mismo tamaño que este, y este lado es paralelo y del mismo tamaño que este. Entonces resulta que la suma de vectores se obtiene con lo que se llama la regla del paralelogramo. Vos tenés U y B, y lo que tenés que hacer es construir un paralelogramo, y la diagonal del paralelogramo que arranca en O es el vector suma. Esa es la interpretación fundamental, porque es la interpretación geométrica de la suma de vectores. Por eso yo ni siquiera tengo que dibujar acá sistema de coordenadas ni poner números ni nada, ¿no? Tenés un vector, no importa. Este es el origen de coordenadas, ¿no? Tenés un vector, llámale U, tenés otro vector B. Entonces, para obtener el vector suma, tenés que construir un paralelogramo que tenga estos lados. Entonces, ¿cómo se halla el vector suma? Por esta punta trazás una paralela al otro. Tiene que ser de igual medida, ¿no? Claro. O puede ser... No, paralelogramo. Y por esta punta trazás una paralela a este. Donde se cortan, ahí tenés, acá, obtenés el vector suma. Ese es el vector suma. U más B. O sea, la diagonal que va desde O hasta ahí. Eso es lo que se suele llamar la regla del paralelogramo. Donde estén ubicados los dos vectores, se hace así. Bueno, salvo que sean colineales, ¿no? Salvo que sean colineales. Si U es este y B es este otro, ahí no construís paralelogramo, ¿no? Ahí sí, si los dos tienen el mismo sentido, a partir de uno agregás el otro. Digo, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto es la forma en que se suman los vectores de la física, las fuerzas. Sí. Si vos estás aplicando esta fuerza y al mismo tiempo esta otra fuerza, la fuerza resultante se obtiene así, con la regla del paralelogramo. Y esto es entonces la suma de vectores. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es fundamental porque es la base para las interpretaciones geométricas que vamos a hacer. Bueno, y fíjense cómo queda el vector de diferencia. Voy a hacer el mismo dibujo un poquito más chico. Fíjense acá, U, B. Construimos el paralelogramo. Y acá está el vector suma. U más B. Profe, ¿Sí? en el chat están pidiendo si podría explicar de vuelta. Bueno, lo estoy haciendo acá. Tenés el vector U y el vector B. Para hallar el vector suma tenés que construir el paralelogramo que tenga estos dos lados. Entonces, para eso, a partir de este punto, trazás una paralela al otro. Y a partir de este punto, trazás una paralela a U. Donde se cortan, terminaste de construir el paralelogramo que tiene estos dos lados. Los otros paralelos a ellos. Bueno, ahí obtenés el vector suma.
si unís el origen. O sea, el paralelogramo tiene dos diagonales, ¿no? Esta y esta otra. Esta diagonal, la que viene del origen hasta acá, es el vector suma. Esta construcción es la que se denomina regla del paralelogramo. Por supuesto, es exactamente igual que en física. Los vectores en física son las fuerzas, y se hace igual. Bueno, vamos a ver dónde está el vector diferencia. U menos B. ¿Sí? O B menos U. Vamos a ver dónde está B menos U. Restar es sumar el opuesto. Esto sería B más el opuesto de U. Entonces, primero, encontramos el opuesto de U, que va en el otro sentido. Mismo módulo. Esta medida es igual a esta medida, ¿verdad? Estamos en esta misma recta, pero va en el sentido opuesto, el opuesto de U. ¿Están de acuerdo con el opuesto de U? Sí. Y ahora a B le tenemos que sumar el opuesto de U. Entonces, para sumar estos dos vectores hay que hacer la regla del paralelogramo entre ellos. Entre este y este. ¿Ah? Entonces, por esta punta trazamos una paralela a B, con lo cual va a quedar paralelo a esto. Y de la otra punta trazamos una paralela a menos U, que es lo mismo que paralela a U. Y entonces el vector B menos U es esa diagonal de acá. Ese es B menos U. Pues sumamos este más este. Es esta diagonal. Profe, ¿podría explicar otra vez? Claro, nosotros queremos ver dónde está B menos U. Entonces eso es sumarle a B el opuesto de U. Entonces, B lo tenés aquí. Entonces lo primero que hicimos fue hallar el opuesto de U. ¿Ahí va bien? Pero tenemos que sumar B con el opuesto de U. Tenemos que sumar estos dos vectores. Olvídate del otro. Tenemos que sumar este con este. Entonces construimos el paralelogramo con este vector y este vector. Por acá se traza una paralela a B, por acá se traza una paralela a menos U. Una vez construido el paralelogramo, la diagonal esta es el vector B más el opuesto de U. Bueno, pero resulta que toda la información que tiene este vector, o sea, su tamaño, su dirección, su sentido, se puede ver en el paralelogramo original. Porque esto, si acá agarramos la otra diagonal, la otra diagonal nos da, esta es paralelo a esto, nos da el mismo sentido y nos da el mismo módulo. Este tamaño es igual a este. Entonces, en el paralelogramo original, la otra diagonal nos da toda la información sobre el vector B menos U. Claro, en realidad los vectores se colocan en el origen, ¿no? Entonces, podés hallar este y después colocarlo en el origen, apoyarlo en el origen y ahí tenés el vector B menos U. Pero al menos ahí podés hallar ya el módulo. Ahora lo hago el dibujo de vuelta, resumiendo cómo se hace, pero les muestro que está en el libro. Que lo que expliqué en el pizarrón está puesto acá, ¿no?
Bueno, yo hice el B menos U, acá está hecho U menos B. Porque tiene los nombres al revés, no importa. ¿No? Vos, para sumar, construís este paralelogramo, el otro. Entonces, la cosa es así, siempre. Que tenga dos vectores. Tenés dos vectores. ¿Ve? Le cambio el nombre ahora para que los vectores W, Z. Este es el vector nulo, ¿no? La clave para visualizar el vector suma y el vector diferencia es construir el paralelogramo a partir de ellos. Se llama aplicar la regla del paralelogramo. ¿Cómo se construye el paralelogramo? Que tiene como lados estos dos. Por este punto trazamos una paralela a Z. Por el extremo de Z trazamos una paralela a W. Y así construimos el famoso paralelogramo. Acá está el cuarto vértice. ¿Alguna pregunta de cómo construimos el paralelogramo? Más allá del dibujo. La diagonal que va de O hasta aquel punto es el vector suma. Este es el vector suma. Z más W. Y la diagonal que va de acá para acá es el vector de diferencia. La otra diagonal es el vector de diferencia. Ese es el vector de diferencia. ¿Qué diferencia es? El que llegás menos el que partís. O sea, si es este con la flecha acá, es Z menos W. Claro, si vos querés estar apoyando todos los vectores en el origen, después tendrías que agarrar este vector, trasladarlo para apoyarlo acá en el origen. Pero para visualizar, acá tenemos toda la información del vector de diferencia. Cuál es su dirección, su sentido y cuál es su tamaño. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. La clave entonces es la regla del paralelogramo. Entonces ahora ya vamos a poder empezar a plantearnos y resolver algunos problemas geométricos. Claro, la pregunta, sí. Si vos realmente querés dibujar el verdadero vector Z menos W, lo tenés que trasladar para ponerlo que arranque en el origen, porque todos los vectores los estamos colocando que arrancan en el origen. ¿Sí? Eso que preguntaba Fernando. Pero mirándolo acá, tenés toda la información ya, porque sabes qué dirección tiene, qué sentido tiene y qué tamaño tiene, aunque no lo apoyes en el origen. Una pregunta, profesor. Sí. Si Vale. quisiéramos hacer W menos Z, lo único que hay que hacer es cambiar de sentido del vector. Claro, exactamente. Sí, sí. Acá es Z menos W llega al primero. Parte de este y llega al de allá. Si fuera al revés, simplemente la flecha es al revés. Está perfecto, muchas gracias.
Bueno, entonces el primer problema que nos vamos a atender es el problema de rectas en el plano, que simplemente es un enfoque tal vez un poquito diferente al que ustedes ya vieron cuando trabajaron con ecuaciones rectas. Bueno, incluso no solo en el liceo, sino en cálculo 1, en cálculo 1A, ¿no? Vamos a utilizar estos conceptos que estamos viendo. Una manera de determinar una recta es dar un punto y que sea paralela a un vector dado, como está acá el dibujo. Nosotros damos un punto. Si damos un punto, no queda determinada una única recta que pase por ese punto. Pero si damos un punto y a su vez un vector, eso sí determina una única recta, que pasa por el punto P y que es paralela a ese vector. ¿Sí? Entonces, queremos ver cómo podemos describir todos los puntos de la recta. ¿Ah? Tenemos acá, los datos son, tenemos una recta que pase por un punto P, que pase por este punto P, y que sea paralela a este vector P. Digo, vamos a poner el mismo nombre que en el libro, así. Punto P y vector B. Vector B no nulo, ¿no? Un vector B no nulo. Entonces, lo nuevo, el enfoque que vamos a ver ahora, es lo siguiente. Bueno, acá yo la voy a dibujar esa recta. Es una recta que pasa por este punto y es paralela a esta dirección en el punto, ¿no? Estamos tratando de describir los puntos de esta recta. Esta recta L. Que pasa por este punto P y es paralela a este vector. Entonces, una manera de describir los puntos de la recta es la siguiente. Fíjense que cada vez que multiplicamos el B por un número, lambda cualquiera, ponele que lo multiplicamos por un número lambda mayor que 1, obtenemos acá un nuevo vector paralelo a B, ¿no? Y el lambda me quedó en el dibujo prácticamente 2, casi me quedó prácticamente el doble de B, pero bueno, un lambda cualquiera, ¿verdad? Vamos a que no sea tan particular, que no tiene por qué ser justo el doble, obviamente. Entonces, si ahora nosotros sumamos P más lambda B, ¿qué termina pasando? Y sumamos P más lambda por el vector B. Bueno, tenemos que construir el paralelogramo. Entonces, por acá, por P hay que trazar una paralela a lambda B, que ya era la propia recta L. ¿Ah? Y por acá hay que trazar una paralela a esta. Y cortar, pero cuando cortamos en la recta L. Cuando cortamos en la recta L. Entonces, este punto que está acá es P más lambda B. Eso ya queda automáticamente el punto termina cayendo en la recta L. Porque cuando construimos el paralelogramo, si por P trazamos una paralela a esto, ya era la propia recta L. Entonces, la observación fundamental es que siempre que hacemos P más lambda B, obtenemos puntos de la recta L. Si el lambda es más grande, obtenemos puntos que van más para allá, ¿no? Si el lambda es 1, bueno, punto quedaría acá. Cuando el lambda es positivo y menor que 1, obtenemos puntos por acá. Dicho de otra manera, cuando el lambda es positivo, obtenemos puntos de esta semirrecta. Y cuando el lambda es negativo, vamos a obtener puntos de esta otra semirrecta. Entonces resulta que la recta L está formada por todos los puntos de esta forma, siempre y cuando hagamos variar lambda
en todos los reales. Esta es una forma de describir todos los puntos de la recta. Si nunca lo habían visto esto, claro, es algo nuevo, es una manera diferente a la que estábamos acostumbrados a escribir la ecuación de una recta. Recuerden que P es dato y B es dato, hay un solo parámetro, por eso se llama ecuación vectorial paramétrica de la recta. Para obtener todos los puntos de la recta, lambda tiene que variar en todos los reales, ¿no? ¿Sí? Digo, ya hacemos enseguida un ejemplo. Así que lo voy a escribir por acá arriba. La recta que pasa por P y es paralela a un vector B, está formada por todos los puntos de la forma P más lambda B, en donde lambda varía en todos los reales. Lo interesante de esto es que cuando estemos en el espacio de 3 dimensiones, en R3, es igual. Porque el razonamiento es el mismo. Es exactamente el mismo razonamiento. Y más aún, esto nos permite generalizar a espacios de más dimensiones. Podemos hablar de rectas en R4, en R5 o en Rn. Son las cosas descritas de esta manera. Entonces, invento cualquier cosa, ¿sí? Ponele que P es el punto 1 menos 2 y B es el vector 5, 1. Inventé números cualesquiera. Recta, a ver si usamos alguna notación particular. Para la recta. Ese es el dibujo que yo intenté hacer en el pizarrón, ¿no? Eso. No. Sí, yo la conexión, en principio no me está dando problema, pero... Entonces, ¿cómo que se hace? Bueno, digamos que un punto genérico de la recta, X mayúscula, si ustedes quieren, tiene coordenadas genéricas XY. Cuando estamos en el alrededor no es necesario poner X1, X2, ¿no? Ponemos XY, y entonces los puntos, la ecuación paramétrica vectorial de la recta es así, un punto genérico es P más lambda B. Estas son las coordenadas genéricas de un punto de la recta. P es dato y B es dato. O sea, esto quedaría así. Un punto XY de la recta viene dado de la siguiente forma. P, que es 1 menos 2, más lambda, por el vector B, que era el 5, 1. Y ya está. Esta es la ecuación paramétrica vectorial de la recta, de esta recta. Cuando no se aclara nada, se sobreentiende que lambda varía en todos los reales. Y por eso obtenemos todos los puntos de la recta. Bueno, si separamos componente a componente, esto queda así. X igual. ¿Cuánto vale X? A ver, levantando la mano. 1 más lambda 5, 5 lambda. 1 más lambda por 5.
1 más 5 lambda. Y la I, menos 2, más lambda por 1. Es lo mismo que lo anterior. Lo único que acá está expresado componente a componente. Estas se llaman las ecuaciones paramétricas de esta recta. Cuando vos le vas dando a lambda valores, vas obteniendo puntos de la recta. Y cuando lambda varía en todos los reales, obtenés todos los puntos de la recta. Ni siquiera dibujé el punto y el vector, no lo dibujé en el sistema de coordenadas, ¿no? Si lo dibujaras, es una recta que pasa por este punto y que es paralela a este vector. Profe, yo le quería preguntar una cosa. Sí. ¿Por qué P lo nombrás como punto y no como vector también? Ah, bueno. Es de forma indistinta. Lo que pasa que como yo acá me lo estoy imaginando como punto, desde el punto de vista geométrico, porque es una recta que pasa por un punto y que es paralela a una dirección. Una dirección. La dirección está dada por un vector. Pero P puede ser un punto cualquiera de la recta. P es un dato, P es un punto de R2, un punto del plano. Lo pienso como punto. Y después tengo una dirección. Ahora enseguida vamos a ver que hay otra forma de determinar una recta, ¿de cuál es? Dado dos puntos diferentes. Si vos das dos puntos diferentes, hay una única recta que pasa por esos puntos. Es lo otro que vamos a ver ahora. Enseguida, ¿sí? Bueno, ¿cómo se llega de esto a la famosa ecuación de una recta que conocemos habitualmente? Porque la ecuación de una recta para nosotros era una sola, no tenía el parámetro lambda, es una ecuación lineal con x e y. Bueno, con esto se puede llegar a la ecuación cartesiana de la recta. ¿Cómo se puede hacer? Si nosotros despejamos lambda de una y sustituimos en la otra, ese valor de lambda, nos va a quedar una ecuación lineal de primer grado, que es la ecuación habitual de la recta. Por ejemplo, acá despejamos lambda, pasamos el menos 2 sumando. Lambda es i más 2. Luego sustituimos en la de arriba. Queda x igual 1 más 5 por lambda. Pero lambda es i más 2. Esta ya es la ecuación habitual de la recta. La ecuación reducida de la recta se suele llamar. Bueno, si ordenamos quedaría así, ¿no? A ver, x. Acá te queda 5i que pasa restando. 5 por 2, 10, más una 11 que pasa restando. Esta es la ecuación reducida de la recta. Profesor, el 11, o el menos 11, mejor dicho, lo puedes pasar para el otro lado, que es lo mismo, ¿no? Sí, sí, claro. Perfecto, gracias. A ver, verificamos si el punto verifica. El punto 1 menos 2 tiene que verificar. 1 menos 2. Menos 2 por 5, 10. Más 1, 11. 11 menos 11, 0. Efectivamente, el punto verifica. Fíjense que en las paramétricas, el punto se obtiene cuando el lambda vale 0. Cuando el lambda vale 0, obtenés el punto. Sí. Me perdí cómo se llegó a la ecuación de la recta. De ahí abajo, el de x menos 5i. Despejás lambda de una y sustituís en la otra. Entonces, si el lambda desaparece, eliminás el lambda y llegás a una ecuación que te está diciendo que todos estos verifican esta ecuación. Esta es la ecuación habitual que conocíamos. Se llama ecuación reducida de la recta. Bien, gracias. Sin embargo, las ecuaciones paramétricas son mucho más útiles que la ecuación reducida. Porque, ¿se acuerdan que era así esto, no? Vos tenías pasaba por un punto y en paralelo a un vector. La recta. ¿No?
Entonces, cuando vos tomás el lambda positivo, si vos tomás el lambda en todos los reales, obtenés toda la recta. Pero si vos tomaras solo el lambda positivo, obtenés esta semirrecta. O sea que si acá pusiéramos lambda solamente mayor que 0, estaríamos con las ecuaciones de una semirrecta, que hasta ahora no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y si tuviéramos lambda negativo, sería la otra semirrecta. Eso igual lo vamos a ver después, pero lo quería comentar desde ya. Las ecuaciones paramétricas tienen esa particularidad, ¿no? Que si vos el lambda lo haces variar en todos los reales, tenés toda la recta. Pero si el lambda lo haces variar en un subconjunto de los reales, lo que te queda es un pedazo de recta. Bueno, acá en el libro había otro ejemplo, vamos a mirarlo. Acá está escrito, en general van a quedar así las ecuaciones paramétricas de una recta, ¿no? Que pasa por un punto y es paralelo a un vector. Acá había un ejemplo en donde el punto es el punto es el 2, 1, y tiene que ser paralela al vector 1, 1. Entonces ya está, lo hacen derecho, viejo. Es xy igual el punto, 2, 1, más el lambda por el vector. Como el vector es 1, 1, queda lambda y lambda. Acá sí están dibujados los datos. El punto es el 2, 1. El punto es el 2, 1. Y el vector era el 1, 1. Es un vector que forma 45 grados con el eje de las abscisas. Así que esta recta es una recta que pasa por P y que tiene pendiente 1, ¿no? Porque forma 45 grados con la... Profe, ¿Sí? Entonces esto siempre va a venir desde el formato de un punto y un vector, ¿no? Por ahora sí. Ah, bien. Y luego, si queremos llegar a la ecuación reducida, se despeja lambda de una y se sustituye en la otra. Acá se despejó lambda de la primera, lambda es x menos 2, y se sustituyó en la segunda. Y bueno, si hacen la cuenta, les termina dando y igual a x menos 1. La ecuación reducida. Que efectivamente es una recta de pendiente 1, ¿no? Y pasa por el 2, 1, y sí, si la x vale 2, la y vale 1. Bueno, ahora, recta determinada por 2 puntos. 2 puntos diferentes. ¿Sí? Tenemos acá 2 puntos diferentes. Piénsenlo como puntos en el plano, en el espacio es igual. 2 puntos diferentes determinan una única recta a la cual pertenecen. ¿Cómo podemos describir esta recta? Bueno, queda bastante fácil reduciéndole al caso anterior. Es una recta que pasa por P y que es paralela a este vector, digamos. O pensamos un vector que sea paralelo a esto. Y si se acuerdan hace un rato el dibujito que habíamos hecho en el pizarrón, el vector de diferencia Q menos P justo da este vector, tiene la información de este sentido y de esta dirección. ¿Por qué es Q menos P, profe? Cuando lo que habíamos hecho del paralelogramo fundamental, ¿no? Para sumar 2 vectores y para restar 2 vectores.
Ponele que vos tenés acá el punto P, punto Q. Ponele que acá está el origen. Entonces, yo digo que el vector Q menos P te está dando toda la información sobre este vector, el que arranca en P y termina en Q. Pero bueno, pero apoyado en O. ¿Eso por qué era? Porque si vos construís el paralelo, acá tenés ahora el P como vector, Q como vector. Cuando construías el paralelogramo, para hacer la suma de P y Q, bueno, por esta tenés que trazar una paralela a la otra, por esta una paralela a Q. Entonces, este es el vector suma. ¿Ah? Pero este es el vector diferencia. Eso es lo que habíamos observado. Si vas de P hasta Q, es el vector Q menos P. En realidad el vector Q menos P lo tenés que apoyar en el origen, pero es paralelo a este, es exactamente paralelo a este, tiene el mismo tamaño. Entonces, esa es la manera más fácil de acordarnos cuando tenemos dos puntos, P y Q. Cuando hacemos el vector diferencia, es este vector. El que va de P a Q. Claro, en ese caso ahora eso sería la recta, ¿no? O sea, un segmento de la recta. Entonces, la recta determinada por P y Q, la recta determinada por P y Q, lo colocamos bien ahora, lo colocamos en el origen, el vector Q menos P. Acá. Lo colocamos en el origen. Pero es paralelo a este, igual a este, del mismo tamaño y paralelo. Entonces, la recta que pasa por P y Q, que es la que estamos tratando de hallar, es la misma que la recta que pasa por P y que es paralela a este vector. Entonces, se reduce al caso anterior. La recta que pasa por P y Q es la recta que pasa por P y que es paralela a este vector, Q menos P. Entonces te va a quedar, recta que pasa por P y Q, te va a quedar como P más lambda, ¿y cuál es el vector que da la dirección de la recta? Q menos P. Con lambda variando en todos los reales, tenés la recta entera. Así podemos expresar todos los puntos de la recta determinada por P y Q. Fíjate que cuando lambda es 0 obtenés P, a medida que lambda empieza a avanzar, cuando llegás a lambda igual 1, obtenés Q, porque te queda P más Q menos P. La clave es esa, vos tenés dos puntos diferentes, P y Q, Q menos P es este vector. Lo podés apoyar en el origen, pero acá ya te está dando toda la información del vector. O sea, P en el sentido contrario. Bueno, digo, no es la única manera de hacerlo, ¿no? Porque también podríamos haber tomado como recta que pasa por Q y es paralela a este vector. Y la recta es la misma recta. Al final, el resultado está bien, igual. ¿No? Más aún, si en lugar de tomar el vector Q menos P, tomás el opuesto, la recta va a ser la misma. Estás tomando un vector paralelo. Hay muchas maneras de hacerlo bien, ¿no? No es la única forma. Este es el dibujo que yo les decía. El vector Q menos P da la dirección de la recta determinada por P y Q. Y entonces la fórmula queda así. Un vector, no es el único, un vector que da la dirección de la recta es Q menos P. Entonces, ahora sí es recta que pasa por dos puntos. Si te dan dos puntos,
Bueno, después vamos a venir sobre esto. Ejemplo. Ecuaciones paramétricas y ecuación reducida de la recta S que pasa por el punto P, que es menos 1, 4, y por el punto Q, que es el 2, menos 2. La podemos hacer, no es la única manera, la podemos hacer como recta que pasa por P y que es paralela a Q menos P. ¿Ah? Entonces, acá está puesto ya, ¿no? El P es menos 1, 4. ¿Lo ven? Menos 1, 4. Y bueno, hay que hacer Q menos P acá. Hay que hacer Q menos P. A ver cuánto da Q menos P. 2 menos menos 1, 3. Acá está el 3. Y menos 2, menos 4, menos 6. De ahí salen el 3 y el menos 6. Que se hizo Q menos P. Por alfa, acá se le puso otro nombre al parámetro. ¿Alguna pregunta? No. Clarito. A veces cuando tenemos distintas rectas, tenemos que usar parámetros diferentes, por si vamos a trabajar con ellas juntas, los parámetros son diferentes. La ecuación reducida, ¿cómo se obtiene? Se despeja alfa de una y se sustituye en la otra. Bueno, les dejo a ustedes para que lo hagan, para que lo verifiquen. Por ejemplo, si despejamos alfa de la primera, el menos 1 se pasa sumando y el 3 dividiendo. Entonces alfa es x más 1 sobre 3. Sustituyendo en la segunda y simplificando, les termina quedando, verifiquen después eso, se los dejo para que lo verifiquen ustedes, igual menos 2x más 2. Que sería la ecuación reducida de esta recta. Podemos verificar. Debemos verificar. Porque es muy fácil verificar. El punto menos 1, 4 tiene que verificar y el punto 2, menos 2 tiene que verificar. Porque era recta que pasaba por esos dos puntos. A ver, ¿qué pasa cuando la x vale menos 1? Cuando la x vale menos 1 queda 2 más 2, 4. Efectivamente verifica. A ver con el 2 menos 2. Cuando la x vale 2, esto queda menos 4 más 2 menos 2. Efectivamente, los dos puntos verificaron y estamos totalmente 100% seguros entonces de que está bien resuelto. Bueno, a ver si tienen alguna pregunta hasta ahí. Todo impecable, profe. Así que lo que tenemos hasta acá es hallar recta que pasa por un punto y es paralela a un vector, y hallar recta que pasa por dos puntos. Ecuaciones paramétricas y reducidas. Bueno, ¿qué problemas podemos tener en el plano con rectas? Por ejemplo, la intersección de dos rectas. Ya sabemos que estas son las posibilidades. Las rectas pueden ser secantes, o sea que se cortan en un solo punto, cuando la intersección da el conjunto formado por un solo punto. Pueden ser coincidentes, o pueden ser paralelas no coincidentes, que la intersección da el conjunto vacío. ¿Ah? ¿Cómo se hace para hallar la intersección si conocemos las ecuaciones? Igualando. Las igualás. Claro, si conocemos las ecuaciones reducidas, este era uno de los ejemplos. Una de ellas tenía ecuación y igual x menos 1. Y la otra tiene ecuación y igual menos 2x más 2. Si conocemos la reducida de ambas, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que ya sabemos qué le pasa, ¿no? O es compatible determinado, o es compatible indeterminado, o es incompatible. Que es lo que se traduce en que son secantes, coincidentes, o paralelas no coincidentes, respectivamente. Más aún, en este caso, ni siquiera hay que aplicar el método de escalarización.
Porque si la tenemos así, I igual esto, e igual esto, de igualación. ¿Ah? Igual está clarísimo de que iba a dar compatible determinado porque son dos rectas con pendientes diferentes, ¿no? La primera es una recta de pendiente 1 y esta es una de pendiente -2. Se van a cortar en un solo punto, no son paralelas. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto si nosotros conociéramos las ecuaciones reducidas. Ahora, ¿cómo se hace la intersección con las ecuaciones paramétricas? También se puede hacer. Y también va a ser un sistema. Siempre que sea intersección es un sistema. Mira, acá se puso. Las dos primeras son las paramétricas de la primera recta. Y las dos segundas son las paramétricas de la segunda recta. X y son nuestras incógnitas, ¿no? Y lambda era el parámetro de una recta y alfa era el parámetro de otra recta. Por eso hay que usar parámetros diferentes, ¿no? Porque el parámetro no es el mismo para una recta y la otra. Bueno, entonces también queda un sistema. Ah, bueno, acá ya está dicho, ya está quemada la pregunta que dice, tiene 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las incógnitas son X, Y, lambda y alfa. Y de vuelta, acá no conviene aplicar el método de escalarización, porque ya está despejado X e Y. Lo que se hace es este valor de X igualarlo a este valor de X, y este valor de Y igualarlo a este valor de Y. Dejamos las dos primeras sin tocar, y después hacemos igualación acá. Y acá queda un sistemita en alfa y lambda. Digo, ahora hacemos un ejercicio, pero... Igual ahí no podrías igualar tipo por separado. Las dos primeras X e Y y las segundas X e Y sacarías lambda y alfa y después sustituís. No, pero ¿qué igualás? Tenés que igualar la X con la X, porque la X es la misma que la X. La X no es igual a la Y, ojo. Ahí va, claro. Pues igualas este valor de X con este valor de X, este valor de Y con este valor de Y. O sea, mucho más corto si ya teníamos las ecuaciones reducidas. Pero bueno, tampoco es tanto trabajo. Acá va a quedar un subsistema 2×2 en alfa y lambda. Que como quieran, lo pueden hacer por escalarización o como sea. Bueno, si uno lo termina de resolver, también les queda como ejercicio, les da lambda igual -1 y alfa igual 2/3 en el de abajo, y por lo tanto hay una única solución, que la obtienen sustituyendo el XY, es el que queremos hallar, ¿no? El punto da el 1,0. La intersección es el punto 1,0. Bueno, así que acá está este ejercicio. Y después ya pasamos a R3, donde van a ver que es todo muy parecido, solo que la interpretación geométrica tenemos que ver los puntos y los vectores en el espacio de 3 dimensiones, ¿sí? ¿Hacemos el ejercicio ese? Ahí va, empiecen a hacerlo a ver cómo andan. La parte 1. A ver cómo les va. Vamos a darles 5 o 10 minutos y después corregimos, aunque sea la parte 1. L1 es una recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. L2 es una recta que pasa por 2 puntos. Y L3 es una recta que pasa por otros 2 puntos. Hayan primero las paramétricas de las 3. Encuentren las paramétricas de las 3. O a ver, vamos por partes. Encuentren la paramétrica de L1. Vamos a hacer primero L1. Las ecuaciones paramétricas de L sub 1.
Digo, paso un poquito para atrás. Paramétricas de una recta que pasa por un punto y es paralela a un vector era esto, ¿no? Esto. Así que traten de hallar las paramétricas de L1. Si llegan, no tienen dudas, hagan la ecuación reducida de L1. Vamos a hacer primero L1. Y la corregimos. Creo que en el chat ahí están exagerando un poquito, pero la idea es que pregunten antes. Matías, no puedes después de 1 hora y cuarto decir estoy re perdido. Preguntá enseguida, cada vez que hay algo que no te queda claro, preguntá y ahí paramos. ¿Sí? Terminé la de L1, profe. Sí, yo creo que también. Bueno, Profe, si es paralela, ¿tengo que restar con el punto ese vector o uso ese vector? usás ese vector. Bien. Usás ese vector. Lo copio y ya lo corregimos en el pizarrón. P sub 1 es 1, 2. Y el vector P sub 1 es el U sub 1. Se llama U sub 1. Es el menos 1, 1. La recta L1 es la que pasa por este punto. Ya vamos derecho a x igual, y igual. Va el punto, y después va más el parámetro por el vector. Lambda por el vector. Así que ya le escribo. Me salté un paso, ya le escribo así. Sería lambda por menos 1, lambda por 1. Ecuaciones paramétricas del S1. ¿Hasta ahí les quedó igual? Sí. Cualquier duda, pregunten ahora antes de seguir. Eran xy igual el punto más lambda por el vector. ¿De acuerdo? La reducida. Tenemos que despejar lambda de una y sustituir en la otra. Como quieran. A ver, despejo el lambda de acá. Lambda es i menos 2. Sustituyo en la de arriba. Queda x igual 1 menos lambda. O sea, menos i más 2. O sea que la ecuación reducida del S1 es x más y, como quieran, o lo ponen con y. Y igual, ¿cuánto? Menos x más 3. Claro, si el y pasa sumando para acá, menos x más 3. Bueno, a ver, hagan la L2.
Federico, hay que pusiste en el chat, te faltó un igual a algo, ¿no? No puede ser X más Sí, uno no, puse mal un signo con el 2, entonces en vez de sumarlo lo resté. Pero sí, me quedó igual. Pero además te tiene que quedar igual a algo, igual a 0 o igual a algo, ¿no? Sí, era igual a 0, pero no lo puse porque acá en el teclado no sé cómo poner igual. Ah. La segunda L2 pasa por 2 puntos, P2 y P3. Así que ojo que es diferente al anterior, ¿no? Es recta que pasa por 2 puntos. Profe, cuando era por 2 puntos era el primer punto más lambda por el segundo punto menos el primero. Claro. Ok. Acá lo que cambia acá es que primero hay que hallar un vector que nos dé la dirección de la recta, y ese es el vector de diferencia. Aquel que llamábamos Q menos P. Acá puede ser P3 menos P2. Este es un vector, no es el único. Es un vector que da la dirección de la recta. Este menos este. O sea que eso es lo primero que hay que hallar. 1 menos menos 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces ahora le hacemos como recta que pasa por P2 y que es paralela a este vector. Entonces va el punto, menos 2, 2, más un parámetro por este vector.
¿Están todos de acuerdo? ¿Es este vector? Bueno, el parámetro vamos a cambiar el nombre porque después tenemos que hallar la intersección de estas dos rectas. Así que le llamamos alfa. Sería más 3 alfa menos 3 alfa. ¿Ah? Por supuesto que también, si alguien lo hace como recta que pasa por P sub 3 y es paralela a este vector, está bien también. Digo, acá le va a quedar una cosa diferente, pero que está bien también. Pero en todos los casos tiene que verificar, ¿no? Claro, al final, si está bien, si se las cuentas bien, los dos puntos van a verificar. Cuando llegues a la ecuación reducida, no, la ecuación reducida es siempre la misma, salvo por una proporcionalidad, ¿no? Entonces, para hallar la reducida, vamos a despejar alfa de una, sustituir a la otra. Despejamos alfa de acá, queda alfa igual. A ver, paso el 2 sumando y el 3 dividiendo. X más 2 dividido 3. Sustituimos el de abajo, queda ahí igual. 2 menos 3 por alfa. Pero alfa es x más 2 sobre 3. Así que por suerte, el 3 se va con el 3. Y esto queda igual 2. Bueno, ojo que el menos afecta a todo. Igual 2 menos x menos 2. O sea, igual menos x. Profe, ¿de dónde salió tipo el x más 2 sobre 3? Dejamos alfa de la primera ecuación. Entonces, el 2, me salté un paso acá, ¿no? El 2 lo pasé sumando y el 3 dividiendo. Ah, está, dale. Así que está la ecuación reducida de la recta L sub 2. Bueno, ahora nos pide la intersección. Como ya hicimos las reducidas, lo hacemos con la reducida. La intersección L1 intersección L sub 2. Lo que es este sistema. I igual menos x más 3, era la L1. Ah, pará, vamos a verificar primero. Los dos puntos tienen que verificar la ecuación. I igual menos x. Está bien. Porque I igual menos x quiere decir que la ordenada es opuesta a la abscisa. Los dos puntos verifican la ecuación. Bueno, y la recta L sub 2 es I igual menos x. Bueno, ¿qué pasa con ese sistema? ¿Es compatible e indeterminado? A ver qué opinan. Para mí es incompatible. Claro, es incompatible, porque acá te dice que I es menos x. Y acá te dice que I es menos x más 3. ¿No puede ser? Ese Las dos igual, rectas- ¿ese de dónde lo sacaste, profe? ¿Cuál? Ese que estás planteando ahí. Es la intersección. Ahora pide allá la intersección de L1 con L2. Entonces ahora es la reducida de L1 y la reducida de L2. Y planteé un sistema. O sea, no se cortan. Es incompatible. Es incompatible. Si sustituyeras acá, te queda menos x igual menos x más 3. O sea, 3 igual 0. O sea que serían paralelas, ¿no? L1 y L2. L1 intersección L2 es el conjunto vacío. Son paralelas no coincidentes. Porque cuando coinciden también se llaman paralelas. ¿Alguna pregunta o comentario? No, por ahora no.
Bueno, les queda deberes entonces que hallen la recta de L3, que también pasa por 2 puntos, y luego que hagan la intersección de L1 con L3 y de L2 con L3. ¿Sí? Dale, profe, que tenga linda tarde. Nos vemos. Bueno, igualmente, terminamos por acá. Que pasen bien. Nos vemos. Profe, gracias. Bueno, chau, chau.